problema. ¿Ven? 13 cerebros piensan mucho más que solo uno. Eso les quiero pedir, por favor. Aprovechando que estamos grabando, necesito que todos escriban sí en el chat para que quede registro de la lista de quiénes son los que están participando en esta actividad. O pueden hacer dedito para arriba. No sé. Yo después con ese chat lo imprimo y hago la lista. Por favor, si alguien no escuchó, escriba en el chat un pequeño mensaje para que quede registro de que esté presente y que se le pueda considerar que participó en esta actividad. Ya, entonces estamos haciendo el balance de materia ¿qué es lo que voy a decir? Lo podríamos dejar planteado así directamente o lo podríamos manejar un poco según lo que nosotros queramos. A mí lo que me interesa tener claro es que esta es la ecuación número 1 y que tenemos de incógnita, no tenemos el FA0, pero sí tenemos el caudal y no tenemos el FA. Entonces lo que sí voy a hacer es trabajarla un poco solo para llegar a algo que podamos manejar. ¿A qué me refiero? Que esto es CA0 por V0 menos el C sub A por V más el RA por el volumen igual a 0. Y vamos a asumir, por supuesto, que la densidad es constante, ¿cierto? Por lo tanto, el V0 va a ser igual al V. Y voy a parar ahí. Entonces voy a llegar a que V0 por CA0 menos C sub A más RA por el volumen es igual a 0. Esto es lo que voy a llamar yo mi ecuación 1. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. De aquí, como dijo, se me fue la cámara, no sé cómo se llama su compañero que lo dijo, que no teníamos las concentraciones, ¿cierto? Para trabajar con esta ecuación. Pero yo tengo aquí un asterisco, recordar por estequiometría, que el CA0 menos C sub A es lo que nosotros definimos como la conversión, ¿cierto? Que era CA0 por XA. Entonces, nosotros podríamos trabajar en concentraciones o en conversión, como queramos. Lo voy a dejar aquí como un asterisco. Perfecto. De esta ecuación también me falta la cinética. No hemos hecho el RA. Entonces voy a volver atrás en el tiempo y aquí donde pusimos cinética voy a poner RA. ¿Qué cinética asumieron ustedes? Simple, irreversible y elemental. Así que RA va a ser igual a menos K igual, por CA. Perfecto. Entonces suponiendo una cinética simple, elemental e irreversible, nos queda que RA es igual a menos K por C sub A. Y esto es lo que voy a llamar mi ecuación 2. Y me voy a ir al balance de energía. ¿Plantearon el balance de energía o fueron al formulario que les dejé en el Padlet? Balance. ¿Hicieron el balance completo? ¿Vieron el Padlet que yo les dejé un súper resumen? En realidad, profe, nosotras como grupo nos guiamos por la ayudantía que tuvimos hoy día. Ya, Así hicimos el balance. les voy a mostrar cómo se ve el Padlet. Yo me guié por lo que explicó usted en clase, profe, que para todos los reactores se puede determinar la ecuación de balance de energía. Miren, ojo que les estoy mostrando nuestro Padlet. Algunos de sus compañeros y compañeras han ido lanzando información. Yo aquí les colgué el formulario general de balance de energía del FOBLED, donde están las ecuaciones planteadas para cada reactor.
Entonces está el adiabático expresado de las dos formas, o sea, despejado la X o despejada la temperatura, como usted quiera trabajar, para una reacción exotérmica. Está el tanque agitado con intercambiador de calor, el flujo pistón, que puede ser FR o BR, o sea, con lecho movilizado o con lecho libre, en términos de la conversión, el PFR, fíjese que aquí dice por sobre W, porque la cinética está por masa de catalizador, en flow rate, o sea, está el RA, aquí en función del volumen, está la ecuación del batch, el semi-batch, o el tanque de estado, el CSTR, que está inestable todavía, para múltiples reacciones, para variación de la temperatura del intercambiador de calor. Y tip, por aquí abajo está para calcular el delta H de reacción y el delta C sub P de la nomenclatura. Así que este formulario es muy, muy útil. Entonces podemos dejar en esta ecuación el balance de energía. Y voy a ocupar el T igual T sub 0. Voy a ocupar esta ecuación. ¿Ocuparon esta o la de arriba? La de arriba. ¿Ocuparon la de arriba? ¿Todos ocuparon la de arriba? Porque ocupo la de arriba, se ocuparon la de arriba. X es igual a la sumatoria de los phi sub i C sub i por T menos T0 dividido de menos delta H de reacción. Esto es a la temperatura T. Ya. Entonces esta es la cuestión del balance de energía para un reactor adiabático y hay que descomponerla, ¿cierto? Preguntas hasta aquí. ¿Alguien hizo algo diferente? ¿O ocuparon otra ecuación que no fuera esta? Bueno, entonces, ¿qué descomponemos primero? Importante, fíjense que en nuestro reactor que tenemos dibujado acá, tenemos solo una entrada. Por lo tanto, y tenemos solo un compuesto que está ingresando. Por lo tanto, el T menos T0 es directamente la temperatura del flujo de entrada y la temperatura del flujo de salida. Pero recuerden que esto es una sumatoria por compuesto, o sea, si tenemos varias corrientes que entran a distintas temperaturas, serían las sumatorias correspondientes, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces, la sumatoria... Ay, no. La sumatoria del phi sub i C sub pi es igual a LFA0 sobre FA0 por el C sub P de A más F de 0 sobre FA0 por el C sub PB más el FC0 sobre el FA0 sobre C sub PC. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Súper. Donde sabemos que no ingresa B y donde no ingresa C. Y que este FA, esto es 1. Por lo tanto, la sumatoria de los C sub PI, Phi sub I por C sub PI es C sub PA. Listo. Y tenemos el dato del C sub PA en el ejercicio, ¿cierto? No necesitamos... Tenemos el C sub PA. ¿Y qué pasa con el delta H reacción? No hay que cambiarlo, profe. ¿Por qué?
porque nos entregan a 300, no, 350 y estamos trabajando con 303, creo, a ver. Sí, creo que sí. Estoy perdida. Cuéntenme, ¿qué pasó? Ah, no, nada, profe, me equivoqué yo. No, pero ¿y aquí ahora qué hicieron? Profe, Dígame. ¿de dónde salió ese FA0, Martín FA0, FB0? ¿Esos son los TEDA? Sí, Ah, ya, y gracias. teta. Sí, ¿verdad? Esa es teta, no es phi. ¿Cuál es phi? Es más chiquitito. Sí, este. Eso es FI0 dividido de FA0. Ya, tenemos la ecuación de balance de energía, que es la ecuación 3. ¿Cuántas incógnitas tiene esta ecuación en este momento? 2. ¿Cuáles? Convección y temperatura de salida. Perfecto. Entonces, ¿tú tienes el valor del delta H de reacción? O sea, no tenemos el valor, pero para una temperatura de 350, que nosotros no sabemos a qué temperatura de salida está como para poder usar esa delta H de reacción. Ya, ¿y qué vamos a hacer con ese delta H de reacción? Porque lo que yo estoy pensando es que para mí en este momento el delta H de reacción es una incógnita, porque no estoy segura cuánto vale. Entonces, ¿qué hicieron con ese delta H de reacción? Consideramos igual la integral de los delta CP por delta T. ¿La integral? A ver, ¿qué ecuación es esa? Esa que delta HRX igual a delta HRX a la temperatura de referencia más, ¿o no? No sé, profe. Pero Catalina, sin dudar, tienes que contarnos lo que ustedes hicieron. Está bien. Ya usamos eso a la temperatura de referencia y le sumamos la integral desde la temperatura de referencia hasta T de delta CP por dt. Eso. Ya, perfecto. Y la pregunta entonces del millón de dólares es ¿qué es ese delta CP que aparece ahí? En teoría deberían ser toda la suma de los CP, o sea, sería menos CPA más CPB más CPC, parece. Voy a volver a ir al formulario que les dejé disponible en el Padlet. Y aquí abajo dice, bueno, el delta H reacción se puede calcular con los H de formación, ¿sí? Que los podemos sacar de cualquier tabla termodinámica. Y el delta CP son los productos menos los reactantes. Y ojo aquí, pónganse un warning de color fucsia, porque a veces hay inertes. Y los inertes no participan en el delta CP. Lo digo de nuevo. Esto es solo para los compuestos que participan de la reacción química. Por lo tanto, el delta CP va a ser igual a C partido de A por el C sub P de C más el D partido de A por el C sub P de D menos A partido de A por el C sub P de A. Profe, nos vemos lo que acaba de escribir. ¿Ah? Que nos vimos lo que acaba de escribir, estamos Sí, viendo el sí, lo sé, formulario. es que les estoy mostrando el... Ah, ya, Voy. Es que no puedo mostrar las dos cosas al mismo tiempo. La tecnología me acompaña, pero tiene límites. Ya, entonces ahí copié el delta C sub P. Considerando que esta era la reacción química ABC, entonces esto va a ser el
Ah, qué bruta, no. Es C y B. Es B partido de A, C sub P de B, C partido de A, C sub P de C. Listo, entonces podemos ir a los datos. Y esto era 2 partido de 1. Y el C sub P de B, ¿me puedes decir cuánto es? 2. 2 más 1 partido por 1. Y el C sub P de C, También es es 2. menos 1 partido de 1. Y el C sub P de A, El de la A es 3. perfecto. ¿Y cuánto da esto? 3. 3. Joule, mol, grado Celsius. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiese dado 0? ¿Qué pasaría si nos diera 0? Indicaría que el delta H de reacción es indiferente a la temperatura. Correcto. Indicaría que el delta H reacción es independiente de la temperatura y por lo tanto sería una constante en nuestra balanza de energía. Pero como no es 0, significa entonces que tenemos una ecuación y por lo tanto nuestro delta H de reacción a la temperatura T va a ser igual al delta H de reacción 0 más el delta C sub P, que lo tenemos calculado, por T menos T super 0. ¿Correcto? Y esta es, voy a llamar la ecuación 4. O sea, tengo en la ecuación 1 un montón de incógnitas y tengo el RA, que es mi ecuación 2. Tengo en la ecuación 3 incógnitas, pero ya reemplacé, tengo el delta H reacción, donde me queda pendiente la temperatura, y por lo tanto esta ecuación me queda con T y XA de incógnita. Maravilloso. Entonces me veo forzada a volver a la ecuación de balance de materia. Hay que desarrollarla para que lleguemos a tener las mismas incógnitas. T y XA. ¿Podemos dejar la cinética en función de XA? ¿Sí? La ecuación 2 se podría escribir como RA igual a menos K por C sub a 0 por 1 menos XA. Y en la ecuación 1, ¿dónde está la dependencia de la temperatura? En el K, En la constante cinética que no la hemos desarrollado, ¿cierto? Y entonces vamos a decir que la constante cinética K es igual a, ¿y qué datos nos dieron para poder obtener la constante cinética? Una constante cinética a una temperatura. ¿Saben usarla así? sí, profe, lo enseñaron ahora en la ayudantía igual. Ah, perfecto, pero esto es que un K es igual a 0 por E elevado a menos la energía de activación dividido de RT y un O sea, no K está compartiendo nada, por si acaso. No se ve nada en la pantalla. se desconecta esto. Ahí está. K sub 0 va a ser igual a 0 por E elevado a menos la energía de activación dividido de RT 0. Si yo divido, se me van los a 0, me va a quedar que K es igual a K0 por E elevado a menos la energía de activación dividido de R por 1 sobre T, 0 menos 1 sobre T. ¿Está bien ahí? ¿Es la que tenían?
Profe, ¿puede repetir la pregunta? Si la ecuación 5 que les estoy presentando es la que tenían ustedes. Sí, sí era. Súper, perfecto. ¿Y estamos listos para resolver? ¿Dudas? ¿Falta algo? Ojo que si en la ecuación 1 reemplazamos la ecuación 2, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta, acá. V0, C sub a 0 por XA, más el volumen por estos menos A por C sub a 0 por 1 menos XA igual a 0. Y aquí lo que nos dijo su compañero del principio, trampilla, trampilla, porque para este ejercicio en particular, que son los de primer orden, no necesitas tener la concentración inicial para poder resolver. Esta es la ecuación 1 modificada. Entonces ahora tenemos que resolver el sistema. ¿Cuánto les dio? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Calculadora, Excel? ¿Qué usaron? No llegamos tan lejos, profe. Lo mismo. Resolvamos, pues. Abramos un Excel y lo resolvemos. Pero yo creo que alguien sí tiene que haberlo conseguido. Ustedes que lo consiguieron, cuéntenos, ¿qué les dio? Ya, hagamos el ejercicio 3. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ideas, ¿cómo lo resolverían ustedes usando el Excel? Dándonos un rango de conversión. Ya, pero yo lo siento, no funciona así. Necesito poner primero unos cuantos datos. Necesito poner que V0, por ejemplo, es 10 metros cúbicos por hora. Ya, ¿qué más tenemos aquí? Que T0 es 30 grados Celsius y de inmediato esto más 273.15, Profesora, sí. ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? No, Lo que, por eso. lo que pasa es que creo que nosotras lo hicimos un poco diferente y ¿Ya? me quería preguntar si está bien, pero no estoy segura. Lo que pasa es que al final nosotras calculamos el valor de K con esa ecuación y usamos la temperatura de 350 y de 303. ¿Y por qué 303? Porque en el inciso A como que salía que la temperatura era de 30 grados. Pero esa es la temperatura de alimentación. Y entonces esa temperatura es distinta a T0. A ver, este es tu reactor. Porque no estoy viendo nada aún. Calma, calma, calma. Está traumatizado este niño. Voy a tirar el cable, no se preocupen. Y ahora sí a prueba de Wi-Fi. Este es tu reactor.
Ujú. Cuando tú haces el balance de materia, voy a cambiar al verde. Este balance de materia, este flujo es este flujo, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, ese tiene un caudal de 10 metros cúbicos por hora y una temperatura de entrada de 30 grados Celsius. Este flujo es ese flujo, Ujú. el de salida, que no sabemos qué conversión tiene, por lo tanto no sabemos su concentración, y que está en la temperatura de salida, que tampoco la conocemos. Ah, y todo se hace con respecto a esa, ¿verdad? Y esto que está aquí, que es lo que reacciona, es lo que está Ujú. ocurriendo adentro del reactor. ¿A qué temperatura está ocurriendo la reacción química? A la que no conocemos. A la de adentro del reactor. Y la de adentro Sí. del reactor es la de salida. Por lo Sí, tanto, tiene no la razón. conocemos. Ya, profe, ya entendí, perfecto, perdón, sí, sí. No, no, está bien, A pero ver, sí, por eso hacemos esta sesión, porque la idea es que podamos em, terminar el ejercicio. gracias, Son profe. las 3:40. Si alguien tiene clase, se puede retirar con toda la calma de la tierra. Yo lo que voy a hacer ahora, para los que se puedan quedar, es terminar el ejercicio. Vamos a hacer el Excel y lo vamos a resolver. ¿Ya? Ya. El volumen son 100 metros cúbicos. ¿Esos son todos los datos que tenemos? Sí. Tenemos los datos de los C sub P. C sub P, C. Gracias. C sub P, C. ¿Y qué más? El delta H de reacción. ¿Qué otro dato tengo? La energía de activación y el K sub 0, que este está a 350. Y este delta H reacción también está a 350. Perfecto. Y estos datos son 3, 2, 2, menos 1.5, 40, 3.6 por, esto es por exponente menos 3. Hay que poner el igual adelante. No, lo hice mal, ¿cierto? Ya, ahí sí. Ojo con las unidades, porque siempre nos pasa que nos dan esto en unidades muy raras, así que sean muy atentos con las unidades después. Comúnmente la energía de activación y los delta H reacción no están en las mismas unidades. Este está en kilojoule por mol. Este está en kilojoule por mol. Y este está en segundo a la menos 1. Ya, estamos listos. Entonces, si volvemos a nuestra ecuación, nosotros tenemos un montón de ecuaciones. Entonces lo que tenemos que decidir es cómo vamos a resolver esta cuestión. Porque tenemos ecuaciones en las cuales depende de la temperatura y vamos a tener que iterar, ¿o no? ¿Cómo resuelven el sistema en Excel? ¿Ustedes?
¿Alguien? ¿Se acuerdan cómo calcular? ¿Cómo lo harían? ¿A nadie se le ocurre cómo hacerlo? Estamos pensando, ok, voy muy rápido. Miren sus ecuaciones, ¿cómo lo podríamos hacer para resolverlo en un Excel? ¿Con Solver, profe? ¿Podríamos usar el solver? Sí, podríamos usar el solver. También podríamos ocupar la secuencia y sí, también podríamos iterar a mano. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Ideas. Profe, ¿cuál fue el segundo método que nombró? Tenemos solver y una que se llama celda y sí. Datos, análisis y sí. No lo cachaba. A ver. Es como un solver sencillo, porque el solver es como sofisticado. El análisis y sí es una búsqueda de objetivos. Yo le digo qué celda quiere que tenga un valor cambiando otra celda. En cambio, en el solver ustedes pueden hacer cambiar conjuntos de celdas. Es como un solver chiquitito. Sí, es como un solver resumido. Profe, ¿Sí? es que yo no entiendo para qué nos dan ese K si no está ninguna de las temperaturas que tenemos. Allá voy. Porque en tus ecuaciones resumidas, tú tienes esta ecuación 5 de la constante cinética. Sí, Entonces, para poder calcular la constante cinética a una temperatura, necesitas tener o el factor de colisión o una constante cinética calculada a una temperatura específica. entonces yo pensé que ese K0 era el K a la temperatura cero. No. Otro T0 ahí en la exponencial. Por eso me confundí. Entonces sí podemos calcular K, ¿Qué K? ¿o no? El K, no, porque no tenemos la temperatura. No tienes la temperatura. Ya, pero el valor de K0 sí lo tenemos, es el que nos dan. Sí. Ya, entiendo, gracias. Esa era mi duda. O sea, yo le puse sub cero. Ese 350 para mí es sub cero. Sí, es que me había confundido, como T0 es otra temperatura y Sí, ponía tienes nada. razón. Puedo ponerle Dame. otro símbolo. Le podemos poner crucecita para que no confunda. Pero sí, tienes razón porque confunde. Ya, volvamos al Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera vez que uno lo hace esto cuesta, por eso quiero hacerlo con ustedes. A ver, lo que yo haría, voy a volver mejor a la otra pantalla. Lo que yo haría, yo, para poder calcular, diría, me doy un XA. Con ese XA voy a la ecuación de balance de energía y calculo T. Doy XA. Voy al balance de energía, que es la ecuación 5, 3, y calculo 3, T. Y dale, ponle la ecuación 5. Luego, que ya tengo la temperatura,
Puedo ir a la ecuación 5 para obtener la constante cinética. Obtuve la constante cinética. Y puedo ir a mi ecuación de balance de materia y obtener XA. Y este XA tiene que ser igual a ese XA. Y ahí resolví el sistema. Con mínimos cuadrados. O con un factor IC del Excel que te lo hace solo. Porque tú después calculas una celda, este es el XA dado, este es el XA calculado, calculas un delta XA y le dices al Excel, varíe este para que este sea igual a 0. Lo calculo. ¿Cuál es el problema para este ejercicio en particular? Que no es trivial calcular T de la ecuación de balance de energía, porque fíjense que en el denominador también tenemos T. Entonces ahí hay que meterle álgebra para poder despejar T. No voy a ocupar esta ecuación directamente. Otra alternativa, y aquí hay un montón de combinaciones que ustedes podrían seguir, yo podría dar T en la ecuación 3 del balance de energía, obtener T, no, obtener XA, con esta misma temperatura de la ecuación 3 se obtiene el K, y con el XA en la ecuación 1 habría que obtener... mentira. Porque aquí yo obtuve XA. Entonces en la ecuación 3 calculo el K, con ese K me voy a la ecuación 1 y calculo XA, y comparo estos dos XA que tienen que ser iguales. Entonces aquí hago nuevamente un tipo delta XA que tiene que ser igual a 0. Esa sería otra alternativa de resolución. Hay más. Preguntas, ¿se entiende eso? Hagámoslo, más que repetirlo, hagámoslo. Miren, ustedes ya tienen las ecuaciones claras, ¿cierto? Así que vamos a ir al Excel, lo vamos a hacer. Entonces, voy a hacer el segundo paso, que es el más fácil en este momento. Este es el T que yo me voy a dar. T. Esta es la T operacional. Me la voy a dar en grados Celsius. Y pongámosle inicialmente que va a ser 30, igual que la de la entrada. Por supuesto, no me sirve así, ¿cierto? Tiene que estar en Kelvin. Ya, esa es la temperatura. Con esa temperatura, si voy a la ecuación 3, yo debería obtener el XA. Pero primero tengo que calcular el delta H de reacción. Entonces el delta H de reacción a la temperatura T va a ser igual a el delta H de reacción 0 más el delta C sub P que lo habíamos calculado, ¿cierto? Que era Y era 3. 2 por 2 más 1 por 2 más 1 por 3. ¿Va? Me faltó un menos. Ahí está. Y está en la misma unidad, que 1 mol grado Celsius.
Entonces, este es igual a el delta H0. Y aquí, warning, mira, fíjense que esto está en kilojoule por mol y el otro está en joule por mol. Y ahora está en joule por mol. Entonces, el delta H0 más el delta C sub P por T menos T0. Perfecto. Tenemos el delta H reacción. Esa era la ecuación 4. De la ecuación T vamos a sacar el XA, que va a ser igual a el C sub PA por T menos T0, la temperatura de operación, menos la temperatura de entrada, y esto está dividido por el delta H reacción a la temperatura T. Y esto es la ecuación 3. ¿Por qué dio ese valor? La temperatura que nos dimos está mal. Exacto. O sea, ya sabemos que esto no puede ser la temperatura, ¿cierto? Pero no debería dar 0. Ajá, Kelvin. Ahí sí, 0, me lo creo. Perfecto. Ahora, eso fue por la vía del balance de energía. ¿Qué nos va a pasar por el balance de materia? Por el balance de materia tenemos que despejar ese XA. ¿Alguien lo tiene despejado rápidamente? Que no lo hicimos en la ecuación. ¿Me lo puede dictar? Ya, aquí lo tengo. Entonces voy a calcular XA de nuevo, pero ahora... Ah, no puedo, pues, porque me falta la constante cinética. Vamos a calcular la constante cinética a la temperatura T. Y eso va a ser igual a la K de referencia por la exponencial de... ¿Cuánto vale el R para esta energía de activación? Hay que dividir esto por el R. ¿Cuánto está el R en kilojoule? ¿Alguien lo tiene a mano? $8.314. Y eso está en kilojoule. No, miento. En kilojoule serían 8,314 por 10 Sí, a la menos porque 3. es 8,314 y esto está en joule. Sí, eso está en joule partido en mol Kelvin. Perfecto. Entonces esto es igual a eso por 1000, joule por mol. Entonces el K va a ser igual a ¿qué? Al K0 lo voy a poner en joule por mol. Ah, no, el segundo era menos 1, perdón. K0 por el exponencial
D menos la energía de activación dividido de R, y eso por 1 dividido de el T de referencia. ¿Cuánto era el T de referencia? 350 menos 1 dividido de la temperatura de operación. Por si acaso. Y por lo tanto el XA va a ser igual a el volumen del reactor por K dividido de el caudal más el volumen del reactor por K. Y acabo de ver un problema, no sé si alguien más lo vio. ¿Alguien vio que aquí hay un error? Miren, la constante cinética está por segundo a la menos 1 y el volumen está a la hora. Entonces no calza. ¿Qué hacemos? ¿Cuál transformamos? ¿La constante o el caudal? El caudal. Ya, entonces esto va a haber que dividirlo por 3600. Sí, 3600. Y esto está en metros cúbicos por segundo. Entonces TXA acá. ¿Qué alto nos dio? Este da 0 y este da 0,992. ¿Se dan cuenta que tenemos un problema, cierto? Sí. Entonces esto va a ser eso menos eso. Esa es la diferencia. Y eso tiene que ser 0. Entonces voy a ir a datos, voy a ir aquí sí, voy a buscar un objetivo. ¿No debería ser la diferencia al cuadrado? Es que no estoy sumando recibos, estoy diciendo que quiero que sean iguales nomás. Oye, ok. Ya. Mi celda objetivo va a ser esta que está ahí. Y yo quiero que valga 0. Igual quizás no le podemos exigir tanto al Excel, digámosle eso. Y vamos a cambiar nuestra celda temperatura de operación. Crucemos los dedos a ver qué pasa. Aceptar. Oh, ¿qué pasó? Tenemos problemas con la temperatura. Se nos tiró una solución cualquiera. Po. Ese es el problema. ¿Puede mostrar la celda XA? La de la ecuación 3. Esa. Ah, ya. No. Ah, es que ahí el CP está en Celsius. Y está multiplicando por Kelvin. Tan. Tenemos que transformar entonces el CPA, ¿no? Necesito que me pongan en grande. Por favor, mírenme. Cuidado con lo que acabas de decir del CSUP. ¿Yo? Yes. Ya. Porque tú no estás multiplicando por un valor absoluto de temperatura. Ya. Estás multiplicando por una diferencia. Ah, sí, debería darlo. Ya. Entonces es lo mismo. Sí. ¿Sí? Sí.
Ya, lo quiero mostrárselos para si hay alguna duda. Aquí está. Porque tú estás multiplicando por delta T. Sí, Entonces, esa diferencia es la misma en Celsius que en Kelvin. Puedes trabajar en Kelvin y te va a dar lo mismo. verdad. Sí. Sí, tiene razón, profe. Gracias. No, sí, está bien, por eso me detengo a hacerlo, porque es necesario tenerlo súper claro. Ya, es súper tarde, nos hemos pasado un montón. Los invito a jugar con el Excel. En este momento se ha transformado en un problema de valor inicial y de que ustedes le pueden decir al Excel que sea solo positivo. Pueden, en vez de iterar con los grados Celsius, pueden iterar directamente con los Kelvin. Pueden graficar. Yo les recomendaría ahora graficar. Pero hagámoslo rapidísimamente. ¿La temperatura debería aumentar o disminuir? Aumentar, profe. Pero tengo que fijar un montón de celdas. No va a ser tan rápido como yo quería. Porque ese varía, ese no varía, ese varía, sí, ese no varía, ese no varía. Estoy asumiendo que todo esto que estoy haciendo en el Excel, ustedes saben hacerlo. Si alguien tiene alguna duda de lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, fijando la celda. No, aquí tenemos algo mal. Ya, lo tengo que revisar. Voy a revisar el Excel y se los mando terminado. ¿Les parece? Para que se vayan a descansar. Ya, profe. Ya, profe. Revisen el ejercicio porque continúa con el reactor de flujo pistón y ahí lo que hay que hacer es integrar. Y también les voy a mandar eso en el Excel para que lo vean. Profe, ¿Sí? ¿va a subir la plantilla con las ecuaciones que dibujó? Que hizo durante Por la clase? supuesto. Ahora mismo voy a subir el video y voy a subir el pad donde yo escribí todas las ecuaciones. Muchas gracias, profe. No, gracias a Gracias, ustedes por profe. quedarse. Disculpen por robarles No, tanto profe, tiempo. Profe, se pasó, literal. profe, Gracias por Chao. todo. Sí, Chau, por chau. eso. Chao, profe. Muchas gracias, que esté Chao. profe, bien. una cosa. Cuídese, Chao. profe. Ese profe. Profe,